Escribir un guión de cine no es fácil, y sobre todo es un proceso muy largo, pero además vender ese guión es mucho más difícil, ya que producir una película es muy caro. Por esta razón es necesario escribir historias que, además de ser entretenidas, tienen que ser producciones de un presupuesto más asequible y que sean historias mucho más interesantes para la audiencia. Así que lo más importante es crear historias que tengan elementos o valores de producción que no necesiten de grandes presupuestos y que además sean historias profundas. En este video te voy a dar 7 consejos para escribir una película que, además de ser interesante, esté enfocada en conseguir mejores valores de producción. Una película independiente o de bajo presupuesto, pero una de calidad que será mucho más fácil de vender o colocar en alguna productora, ya que este tipo de historias son más realizables y además tienen mayores posibilidades de conseguir el presupuesto adecuado. Que nada te detenga para poder ver realizada alguna de tus historias. Ya no hay más pretextos, ya solo depende del esmero que le pongas a tu trabajo y a tus historias. Por cierto, antes de seguir, te invito a que dejes un like y compartas el video. Y si aún no te suscribes, pues hazlo ahora, ya que en este canal encontrarás bastantes consejos si lo tuyo es escribir historias de ficción. De igual forma, te invito a que te suscribas como miembro exclusivo del canal. Ahí, además de apoyarme a seguir creando contenido, podrás tener varios beneficios, desde tips rápidos directos a tu email hasta videos exclusivos con temas mucho más detallados que te ayudarán para escribir mejores historias. De igual manera, también puedes recibir un análisis más extenso y profundo de tus historias, para encontrar así las fallas y los aciertos, o también una asesoría directa para algo más en concreto de alguna de tus historias. Si quieres saber más, solo dale clic al link que te dejo en la descripción de este video. 1. Elige a un protagonista atípico. Para hacer que una historia sea mucho más interesante, lo mejor es que tus personajes sean atípicos, o que sean personas fuera de lo común. Y para hacer este tipo de personajes poco convencionales, una buena técnica es hacerlos que procedan de una comunidad marginada o minoritaria. Esto es simplemente porque esta clase de personajes no son del tipo de personas que solemos ver protagonizando una película. Imagina una historia que le suceda al tendero de una tienda de abarrotes, o quizás una historia de un vagabundo, un contador público, una enfermera, un cuidador de perros, un intendente de una escuela, un carpintero o un plomero. Si utilizas este tipo de personajes y los pones en situaciones diferentes a su entorno acostumbrado, pues puedes hacerlos más interesantes. ¿Qué tal alguna historia contada desde la perspectiva de un joven introvertido e impopular de una preparatoria? Otra técnica para crear a personajes atípicos es hacer a estos personajes que provengan de una comunidad minoritaria, como de una religión o una preferencia sexual. Pero mucho ojo, para abordar alguno de estos temas, primero que nada debes querer escribir sobre ellos. Debe ser algo que te apasiona y que quieras contar al mundo, por alguna razón que te mueva a ti. Por eso quieres retratar a este tipo de personajes. No solo lo hagas porque eso podría facilitar vender tu proyecto. Eso no te llevará a ningún lado y además, si trabajas de ese modo, no lograrás terminar tu historia o se convertirá en algo muy genérico y aburrido. Pero bueno, la razón para escoger a estos personajes es porque generalmente las vidas de este tipo de personajes suelen ser muy profundas e importantes. En primer lugar, porque estás hablando de personas reales con problemas reales. Con esto lograrás ir a otro nivel más alto y conseguirás ir más allá de crear a un protagonista normal o típico y del que se habla todo el tiempo en las historias y películas populares y desechables. Los personajes atípicos son impredecibles. No sabemos realmente cómo pueden actuar en ciertas circunstancias. Por ejemplo, todos ya sabemos cómo actuará Superman o Batman ante un robo o un crimen, pero ¿cómo reaccionaría un mecánico de bicicletas ante la misma situación? Realmente no sabríamos lo que haría y eso mantiene expectante a la audiencia o a los lectores. 2.
Haz que el riesgo de no conseguir el objetivo sea personal para tu protagonista. Lo mejor de tener a personajes atípicos o fuera de lo común es que con ellos es mucho más fácil crear riesgos o aquello que está en juego si no consiguen su objetivo, ya que logramos que sea algo personal para ellos. Existe un mito en la narración de historias que dice que todo en una historia debe tener mucho en juego o que esté en un riesgo constante para hacer a esa historia entretenida. Pero esto pareciera decir que debe ser importante para toda una civilización o que debe tratar sobre la supervivencia, la venganza o la justicia. Pero esto no es realmente así. No se trata de crear a personajes que quieran salvar al mundo de una catástrofe inminente. Eso es para los personajes típicos y para la mayoría de películas hollywoodenses. No escribas historias donde hay que poner mucho en juego. La verdad es que la búsqueda de objetivos ambiciosos puede desviarte del camino y llevarte a escribir algo genérico. Lo que está en juego o en riesgo no tiene por qué ser algo tan fuerte, siempre y cuando sea algo importante y personal para tu protagonista. Imagina la historia de una adolescente de preparatoria. Lo que está en riesgo en este tipo de historia es básicamente inexistente. Tan solo se trata del deseo de encajar y de ser aceptada por sus compañeros. Eso no es nada de vida o muerte, pero lo que está en juego le importa a esa protagonista y por eso nos importará a la audiencia. Por el contrario, piensa en las historias de superhéroes que se enfocan tanto en aquello que está en juego que terminan por ser historias desechables y sin importancia. El mundo siempre está en peligro y se va a acabar si no llega el superhéroe a salvar el día y a la humanidad. Pero sinceramente, eso no nos importa, porque no es algo personal. Tan es así que en ese tipo de historias vemos morir a cientos de inocentes que tan solo pasaban por ahí en el momento de la catástrofe, y a nadie parece importar todo ese daño colateral que es causado. Entonces, recuerda que para llevar una historia a otro nivel, es necesario que aquello que está en juego sea algo personal e importante para el protagonista de la historia. Así que también tienes que hacer saber a la audiencia por qué es muy importante. Puede ser también la historia de una madre que desea conectar con su hija y su familia, o tal vez alguien que desea que se reconozca su lugar en el mundo. Un escritor define lo que está en juego en la historia mostrándonos lo aterrorizados que están nuestros personajes por el viaje que están a punto de emprender. Así que desde el principio se necesita una escena que establezca lo dura que será la historia para el protagonista. No se necesita una amenaza del fin del mundo. Simplemente la ansiedad del protagonista por lograr algo es lo que hace que la historia importe. Esto también puede conseguirse dotando al personaje de un fuerte deseo por algo que impulse la historia. 3. Escribe sobre gente desesperada. Otra técnica que ayuda a crear mejores historias es hacer que tu protagonista lleve su deseo a un nivel de desesperación absoluta. Un deseo poderoso es el motor más importante de una historia. Lo que generalmente eleva el nivel de las historias es la absoluta desesperación del protagonista por conseguir un deseo y el empeño que le pone para conseguirlo. Un ejemplo de esto es en la película de Pearl. La protagonista no solo quiere ser una superestrella, sino que necesita serlo para escapar de su vida miserable y desesperada. Cuando ella pasa a la acción para conseguir eso que necesita, nosotros no nos sentimos necesariamente compasivos por el tipo de acciones que realiza para alcanzar sus objetivos. Obviamente no se puede simpatizar realmente con ella, pero lo que sí vemos es cómo y por qué ha llegado hasta ahí. Es decir, es la desesperación su motor y su motivación más grandes. Por esta razón, es recomendable poner a tu protagonista en situaciones muy desesperadas e imposibles de solucionar. Con esto lograrás llevar tu historia en direcciones extremas, llenas de conflicto y tensión, elementos importantes de cualquier historia. 4. Vete al extremo. Esto precisamente nos conduce a otro gran consejo y una consecuencia del anterior. Esos momentos extremos y excesivos son los que dan de qué hablar a la audiencia.
Esto puede ser un horror grotesco o repulsivo, o una batalla surrealista o un final de locura. Busca las escenas más extremas y memorables en tu historia que den de qué hablar. Con esto lograrás crear polémica y polaridad de opiniones. Esto hará más interesante tu historia y tendrás ciertos valores extras que te ayuden a vender tu historia. 5. Sé detallado con la ambientación y la localización de tu historia. Utiliza la ambientación de tu historia de una forma que los demás ignoran, ya que muchas de las películas de ahora son piezas de época o tienen lugar en una parte específica de una ciudad. Es difícil imaginar o trasladar una historia así a un lugar diferente y que la película siga siendo la misma. Por esto, haz que el escenario de tu historia también se convierta en un personaje importante. Y la clave para que el escenario se convierta en un personaje es mantenerlo contenido o dentro de un espacio limitado. Puedes crear un mapa en el que traces el mundo completo donde se lleva a cabo la historia. Siendo detallado con esto, tanto tú como tu audiencia podrán saber dónde está cada cosa en relación con las demás. Así, el mundo de los personajes se limitará a un puñado de lugares. Además de que el entorno de una historia puede expresar también su carácter. Imagina, por ejemplo, una historia dentro de una fábrica de ropa, o en el gueto de una comunidad, o en la colonia o municipio de una ciudad, o qué tal en un hotel o villa turística, o en un almacén gigante. Todos estos lugares también crean a personajes atípicos y se puede lograr que esos escenarios sean también un personaje más de la historia. Tan solo es crear un mapa de cada lugar específico de esa gran locación. El lugar donde ocurre una historia es tan esencial como el tiempo en el que transcurre esa historia. Además, al limitar el alcance del mapa, creamos un mundo que el público pueda imaginar y conocer fácilmente. Esto también ayuda a mantener una historia encerrada o limitada a un solo espacio, un factor importante para que una película sea más fácil de producir. Y precisamente este es el consejo 6. Haz que la historia se contenga en un espacio limitado. Una película no necesita 200 extras o más, o un sinfín de CGI, ni una estrella que pueda costar hasta el 50% o el 100% del presupuesto de toda la película. Por eso es necesario crear historias que requieran presupuestos más reducidos. Toma en cuenta que cada vez que se traslada una escena a una nueva ubicación, esto cuesta dinero, mucho dinero. En cambio, puedes crear una historia que suceda enteramente en un coche, por ejemplo, o en una sola casa, o en un bar, o en una oficina, en un teatro, etc. Una de las cosas más caras en la producción de una película son los llamados company moves. Estos son los traslados de todo el crew, los actores y el equipo en el que se recoge toda la producción y se traslada a una nueva localización. Al minimizar estos traslados, pues es una buena manera de mantener el presupuesto bajo control. Una gran técnica para escribir este tipo de historias es crear unos cuantos personajes con diferentes y opuestos puntos de vista. Obligarlos a permanecer en un lugar aislado y limitado por un tiempo. Luego, encender una mecha y esperar a que explote la bomba. Recuerda que esto se trata de hacer historias únicas y originales, que tomen riesgos y que no necesitan forzosamente agradar a todos los públicos. 7. No escribas para todo el mundo. Si escribes para todo el mundo, puede que encuentres un público amplio, pero nadie amará realmente lo que haces. Es mejor escribir historias extrañas, arriesgadas y dirigidas a un público reducido. Puede ser a un tipo de público al que le importa la autenticidad, o a un público que quiera que le hagan sentirse incómodo, o a un público con un extraño sentido del humor. No hace falta hacer una película para todo el mundo. Esas películas parecen genéricas y se olvidan fácilmente. Tienes que apoyarte en lo que te hace único a ti y olvidarte de la idea de atender a un público masivo. ¿Qué te gustaría a ti ver en una película que no hayas visto antes? Escribe una película para esa misma persona. Esto puede ser algo raro o una idea fuera de lo común,
Primero imagina la persona ideal a la que está dirigida tu historia. Imagina cómo interactuaría esa persona con la historia y adapta la experiencia a este tipo de público sin importar que sea algo no tan popular o comercial. Créeme, no es necesario que a todo mundo le guste tu historia. Si escribieras para todo el mundo, tu historia jamás sobresaldrá. Y para hacer historias más interesantes, checa este otro video de aquí que seguro te va a ayudar para crear mejores historias.